Ahora sí, entonces, bueno, un cordial saludo para todos, apreciados estudiosos, muy buenos días. Bienvenidos ya a nuestro segundo encuentro sincrónico de la asignatura Evaluación Ambiental de Proyectos Rurales. Saludo cordialmente a quienes se encuentran en este momento en línea para la sesión sincrónica, a Juliana, a Oscar, a Ana Milena, a Tatiana, a Duber que acaba de ingresar. Bienvenidos todos ustedes a este espacio y a quienes se conectan de forma asincrónica para estar al día en los temas de la asignatura. El propósito del día de hoy es que presentemos el contenido temático del módulo 1 y describamos las actividades evaluables que tenemos contempladas en este primer mes de trabajo. Quisiera recordarles pues mi nombre para quienes hasta ahora me conocen. Mi nombre es Ivonne Angulo de Castro, soy ingeniera ambiental y sanitaria, magíster en diseño y gestión de procesos y soy docente de algunas asignaturas dentro de la especialización en evaluación ambiental de proyectos y del programa de ingeniería ambiental por ciclos propedéuticos de la UMB Virtual. Como les había indicado en el primer encuentro sincrónico, la publicación del video de esa sesión ya está publicado en el aula. Cuando ustedes lo deseen, pueden verificarlo en la sección módulos, en la parte final. Y de igual forma, este encuentro pues está siendo grabado para que sea publicado posteriormente en el aula. La invitación a todos ustedes, si desean participar, hacer alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo a través de sus micrófonos, activan su micrófono y hacen la intervención sin ningún inconveniente, o si también lo desean a través del chat. Como yo estoy viendo la presentación, siempre les digo, a veces si hay algún mensaje en el chat, de pronto no me percato porque estoy viendo la presentación. Entonces, la invitación a que de pronto alguien me pueda ayudar avisando, notificándome que hay un mensaje para que yo pueda revisarlo en el chat. Y bueno, ya entonces aquí tenemos nuestra presentación. El módulo 1 está centrado específicamente en conceptos de desarrollo, ruralidad, producción agropecuaria y sostenibilidad. Y qué es, digamos, el propósito, entendiendo el propósito general de la asignatura de reconocer esa ruralidad como un espacio del territorio en el que, digamos, se hace un aprovechamiento de esos recursos naturales, de esos bienes y servicios ecosistémicos a través de diferentes estrategias o apuestas, ¿sí? Las actividades agrícolas, las actividades agropecuarias, pecuarias, la agroindustria, procesos culturales y sociales. Entonces, ese reconocimiento del territorio es importante tenerlo, de reconocer esa ruralidad del territorio y elementos ya específicos de, bueno, enfoques de desarrollo que también son importantes verlos porque son las formas en cómo históricamente se ha dado el desarrollo o se ha entendido más bien el desarrollo y la producción agropecuaria y sostenibilidad como los últimos temas junto con los efectos que tienen las actividades agropecuarias sobre el medio ambiente. Entonces, bueno, el objetivo, como les decía, es reconocer esa importancia de la evaluación ambiental de proyectos en ese ámbito rural a partir del uso sostenible de los recursos naturales para el desarrollo y la supervivencia de sus pobladores. Las competencias a alcanzar por el módulo. Aquí me excuso con ustedes porque digamos que las competencias, estas son las del segundo módulo. Aquí básicamente tenemos como competencia identificar las afectaciones de la agroindustria en casos específicos con el fin de realizar propuestas para prevenir, mitigar y compensar los impactos acorde a los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos esta estructura del primer y el segundo módulo, ¿sí? En el primer módulo, estos son los temas que ya les mencioné de manera general, que son los que se discuten. Y entonces ahora sí vamos a empezar hablando un poco sobre elementos conceptuales para dar inicio a ese contenido temático. Entonces, primero, reconocer. Me disculpan, por favor, reconocer primero qué es ese territorio rural, ¿sí? Ese territorio rural es un medio, es un espacio donde ocurren una serie de interacciones, ¿sí? El medio rural tiene unos actores importantes que pueden reconocerse
dentro de esos procesos, esos sistemas e interacciones que se dan ahí. Primero, la institucionalidad local, la empresa privada, los pobladores y las organizaciones de pobladores, organizaciones de sociedad civil, podrían también llamarse así. Entonces, estos podrían entenderse, digamos, como esos actores, y aquí viene un rol muy importante y es el actor social. El actor social podemos definirlo como esas organizaciones, grupos o instituciones que realizan una construcción de un espacio físico dotado de recursos naturales y económicos. Entonces, cuando, digamos, hablamos de esos actores sociales, se pueden hablar de pobladores de la comunidad, las personas, digamos, en general, pero también podemos hablar entonces de este tipo pueden estructurarse algunas organizaciones. Entonces, ¿cómo podríamos definir o qué ejemplos podríamos identificar de organizaciones de sociedad civil? Si sabemos que los pobladores son unos, digamos, de individuos, ¿sí? De forma general, esa comunidad, pero ¿qué ejemplos podríamos ver en ese territorio como ejemplos de organizaciones de pobladores? ¿Quién quisiera ayudarme? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Bueno, si nosotros hablamos de organizaciones, ¿sí? Entonces podemos entender que es una forma de agrupación, ¿sí? Una forma de agrupación y entendiendo que es de sociedad civil, es como ciudadanos se agrupan, ¿sí? Se agrupan y se organizan de forma voluntaria, ¿sí? Para buscar un bien común, o tienen un propósito en común. La característica de estas organizaciones de la sociedad civil es que cuentan con incluso una representación legal, una organización, digamos, formalizada, ¿sí? Entonces es cuando hablamos de fundaciones, corporaciones, redes de mujeres, redes de jóvenes, juntas de acción comunal. Un club deportivo también puede ser considerado una organización de sociedad civil que tiene un propósito específico. Y si hablamos de estas definiciones de este concepto que tenemos del territorio rural, desde esos aspectos culturales, sociales también. Entonces, desde el medio rural también podemos mencionar que un centro cultural e incluso, disculpen, una comunidad religiosa puede ser una organización, porque están organizados de manera formal para defender unos derechos, unas situaciones, digamos, específicas. Bajo este entendido, no sé si se les ocurre a ustedes otro tipo de organización que pudiera identificarse, ¿no? ONGs. ONGs, ok, gracias. ¿Quién participó? ¿Marta? No alcancé a ver quién había participado. Bueno. Buenos días, me acaba de conectar. Yo soy Santiago Valencia, mucho gusto. Ah, ok, Santiago. Bueno, es que como tu nombre dice Marta, entonces sí estaba un poquito confundida. Ay, Vale, dice listo. Marta. Ay, Marta ¿cómo que? Liliana Castellanos dice. Ay, caramba, ¿qué pasó? Bueno, Bueno, pero no yo te aprendí preocupes, solo. ya sabiendo que eres Santiago, entonces no me voy a confundir en la sesión. Sí, Vale. precisamente las ONG Santiago hacen parte de esas organizaciones, o sea, una red de mujeres, una red de jóvenes puede ser una ONG, ¿sí? Pero adicional a esto, por ejemplo, unas organizaciones que tenemos claras que cumplen un propósito específico y que están vinculadas de forma voluntaria, también puede ser, por ejemplo, los bomberos. ¿Sí? Porque hay personas de la comunidad que se unen voluntariamente, digamos, con esos propósitos comunes para atender o para trabajar en pro de un propósito específico de esa región o de ese territorio. Listo, entonces, como características de ese medio rural, podemos decir que es una entidad socioeconómica, ¿sí? Hay aspectos económicos, o sea, esa dinámica y esas actividades de desarrollo, pues entonces involucra esos procesos o esos elementos socioeconómicos que entonces, hace que se componga específicamente de, primero, el territorio como fuente de recursos naturales, materias primas, etcétera. Segundo, la población, que entonces la habíamos mencionado, que es la que practica dichas actividades de producción, o sea, las actividades de desarrollo económico, de sustento.
Adicionalmente, el conjunto de asentamientos de esas poblaciones o digamos, de infraestructura social también, ¿sí? Que mantienen una relación entre sí con ese exterior de ese territorio rural, ¿sí? Digamos, con otras regiones a través del intercambio de personas, mercancías, informaciones, digamos, la dinámica de desarrollo de economía que tenga esa región y el conjunto de instituciones públicas, la institucionalidad, pues no la podemos dejar a un lado y las instituciones privadas, el sector privado, que entonces están conformando ese sistema y están operando bajo un marco jurídico específico. Hay unas normas claras, digamos, unas reglamentaciones específicas para el desarrollo de las actividades en ese territorio y pues unas de esas están orientadas a, al uso del suelo, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver más adelante. Listo, vamos a continuar. Cuando hablamos de territorio, entonces también tenemos que involucrar el concepto de suelo. El suelo como tal puede verse su definición desde la perspectiva que yo la esté analizando. Una cosa es la definición que se tenga desde un geólogo o desde un ingeniero civil o un ecólogo, pero digamos que desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se trae esta definición, entendiendo el propósito de este recurso y como un un recurso, un elemento fundamental del ambiente, ¿sí? El suelo como tal, entonces, es un bien, un recurso natural, es finito, ¿sí? Se compone, entonces, es un componente fundamental del ambiente, está compuesto por minerales, agua, materia orgánica, la macro y la microfauna edáfica, y se desempeñan entonces procesos permanentes, interacciones, es un sistema que es abierto, hay interacciones con ese sistema, esos sistemas exteriores, ¿sí? Unos intercambios a partir de incluso los ciclos biogeoquímicos que son vitales para la sociedad del planeta, porque gracias a estos es que el suelo como tal, pues nos brinda dichos recursos naturales y los bienes, los servicios ecosistémicos. Bien, Tatiana, ¿tú vas a hacer alguna intervención? Ah, ok, listo. No, no, Vale, perfecto. Entonces, el suelo como tal, su formación y las características del suelo dependen de factores como el tiempo, clima, topografía, material parental, que es la roca madre, y los organismos que están presentes. Todas estas características van a dar unos atributos específicos a un suelo, a un territorio específico. Según esas características, entonces vamos a identificar precisamente que hay aptitudes del suelo, que lo que me indican es cuáles son esas actividades que yo puedo desarrollar y cuáles son quizás las que no pueden desarrollarse ahí, ¿sí? O sea, si hay un suelo que tiene unas características de degradación, que es un suelo pobre por nutrientes, ¿sí? Entonces, pues muy seguramente ciertos cultivos no se puedan desarrollar. O si es un suelo con unas características en términos de topografía, la geomorfología, que quizá, digamos, tenga un relieve muy marcado, pendientes abruptas, entonces quizá pueda tener características de riesgos de movimiento en masa. Entonces, así es que se determina o se establece qué tipo de actividades pueden o no desarrollarse en ese territorio. Entonces, aquí ya vemos que ya entonces pasamos a la definición como tal de uso del suelo. El suelo entonces digamos que tiene un concepto, o sea, que según esa aptitud del suelo, pues yo doy unos usos, unos aprovechamientos específicos de este bien, pero existen visiones o sistemas, digamos, de uso de suelo dependiendo digamos, dependiendo específicamente de quién lo esté desarrollando. Los grupos étnicos tienen una visión, digamos, del suelo de forma holística, muy integral, ¿sí? Se da, digamos, un valor, digamos, importante a este recurso
como regalo, por ejemplo, como puede entenderse quizá como un regalo precisamente de los dioses y existe un fuerte conocimiento ancestral y hay un fuerte arraigo, al arraigo de la tierra a causa, digamos, de precisamente la forma como ven y valoran el suelo. Por otra parte está la agricultura familiar. La agricultura familiar se entiende como esas actividades que desarrollan las familias para consumo propio, para, digamos, para el sustento de las familias, el pancoger que llamamos, el intercambio como tal de productos con los demás, digamos, las personas que viven en ese territorio, entre familias, conocimiento y prácticas de tradición, ¿sí? El conocimiento ancestral también todo tiene una fuerza importante y un fuerte arraigo de la tierra aunque como ustedes verán en los ejemplos, digamos, de los diferentes enfoques de desarrollo, dados los diferentes enfoques que existen, pues esos procesos han generado mucha presión sobre esta agricultura familiar, ya que muchos jóvenes ya o porque los mismos padres determinan que no, o sea, no quieren, digamos, frente a las dificultades que presenta ese territorio rural, pues no quieren que sus hijos pasen por las mismas situaciones, entonces la visión es, se da el proceso de descampesinización, que es precisamente que se pierde, digamos, toda esa tradición y conocimiento de esa agricultura familiar para precisamente que estos jóvenes busquen otras, digamos, otro tipo de formación y otro tipo de actividades a desarrollar. También tenemos entonces en el territorio rural la agricultura empresarial. La agricultura empresarial deriva específicamente surge como origen de la Revolución Verde. ¿Alguno de ustedes recuerda qué es la Revolución Verde? ¿Alguno de ustedes de pronto tiene presente o algún término que esté relacionado con Revolución Verde? Bueno, están muy callados hoy. Espero que se animen un poquito más en la sesión. La Revolución Verde es un sistema o digamos un desarrollo que tiene un proceso de desarrollo tecnológico que ocurre entre los años 60, 70, ¿sí? Y en este digamos que se da una oportunidad, tiene unos propósitos iniciales que es como asegurar el sustento y digamos brindar digamos seguridad alimentaria a poblaciones ya que hay un desarrollo tecnológico en ese territorio rural, en los cultivos, ¿sí? En ese tipo de agricultura, entonces ya es cuando empezamos a hablar de los monocultivos. Y si ustedes se dan cuenta, cuando estamos viajando por nuestro territorio, pues es como la forma que se está considerando desarrollar desde hace muchos años las actividades agrícolas, los monocultivos. Sin embargo, aunque las intenciones iniciales pues eran, digamos, con un fuerte impacto, podríamos decirlo, económico, perdón, social, pues los intereses fueron migrando más a tomar, digamos que esa agricultura intensiva, digamos que lo que hace es generar beneficio para la industria privada que desarrolla este tipo de agricultura, ¿sí? Entonces, la forma en la que se desarrollan los cultivos son específicamente, digamos, para producir más en menos tiempo, haciendo uso de ¿qué? De un solo producto, o sea, un monocultivo es un solo producto que yo siembro, ¿sí? ¿Y qué hago para producir más en menos tiempo? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Qué se les ocurre? Aplicarle fertilizantes, pues ese Ajá. tipo de químicos para acelerar como esa producción. Muchas gracias, Ana Milena. Efectivamente, yo voy a apoyarme
en el uso de, primero, bueno, tecnologías como maquinaria, insumos agrícolas, fertilizantes, plaguicidas, y como ustedes bien saben, pues todos estos productos tienen sus consecuencias, ¿cierto? Listo, entonces, ahora vamos a ver un poco esa comparación de cómo es esa agricultura familiar o que también se denomina campesina y una agricultura industrial moderna, la que estamos hablando, los monocultivos, para poder entender cómo han migrado esas tendencias de producción y qué es lo que se está perdiendo o cuáles son los efectos de esto. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, de escala de actividad productiva. Como les decía, la agricultura familiar, como es para el consumo propio, para el intercambio, digamos, entre familias cercanas, población, digamos, entre un mismo asentamiento, pues digamos que ya se habla de pequeñas áreas o parcelas, mientras que en la agricultura industrial, pues ya es a mayor escala, áreas medianas y áreas extensas. Objetivos de la unidad productiva. Entonces, ¿cuál es el propósito? Ya les había mencionado, una autosuficiencia para cubrir esas necesidades colectivas de esa comunidad, de ese grupo poblacional, y emplea muy pocos insumos externos. Por su parte, la agricultura industrial cubre el interés privado, ¿sí? El interés de la empresa que desarrolla esa actividad. Baja o nula autosuficiencia, depende, ¿por qué? Porque depende, sí o sí, depende de unos insumos como tal que debe adquirir específicamente debe adquirir desde el inicio de sus actividades, que los insumos que estábamos mencionando, para poder asegurar, digamos, esa productividad y eficiencia. La fuerza de trabajo aquí sería familiar, comunal, y por su parte, digamos, la agricultura industrial, pues hablaríamos de personas asalariadas. La diversidad productiva o biológica. Entonces, aquí viene la diferencia más marcada en términos ambientales. Como yo les mencionaba, esta agricultura se soporta en monocultivos, muy baja diversidad por especialización y producción, o sea, se especializan en un tipo de producto. Ya hablamos entonces de otras características como semillas incluso transgénicas, que tienen características de resistencia a plagas, que tienen características, digamos, de un mayor desarrollo de frutos, etcétera, y eso entonces tiene unos efectos favorables en la producción. Desechos. Los desechos que se generan desde la agricultura familiar son muy bajos, ¿sí? ¿Por qué? Porque principalmente como no depende de insumos externos, es una producción de desechos orgánicos que dependen de sus mismas actividades y estos son reincorporados, o sea, se hace un reciclaje de ellos a través de su reincorporación al suelo para asimismo asegurar digamos, esos nutrientes y esas enmiendas que se dan al suelo para asegurar sus características específicas. En este de diversidad productiva y biológica tenemos que resaltar otra característica y es que un policultivo va a tener un efecto marcado. Aquí no lo mencioné, alta diversidad ecogeográfica, genética y productiva. Es decir, la combinación de diferentes especies, las plantas tienen asociaciones como tal, tienen relaciones, así como las personas, yo me llevo bien con unas personas, no tan bien con otras, entonces hay asociaciones benéficas en los cultivos, entonces ellos por conocimiento ancestral saben, yo debo sembrar, no sé, la zanahoria la puedo sembrar o el frijol lo puedo sembrar junto a la calabaza, porque estos tienen, digamos, unos beneficios. O no puedo sembrar tomate con, qué sé yo, cilantro, porque no tengan una buena relación. Y todas estas características hacen que la riqueza de esa fauna edáfica que está ahí sea mayor que la de esta. De hecho, hay un proyecto de investigación que trabajó una estudiosa que acaba recién de terminar su especialización y precisamente era comparar esa fauna edáfica en un sistema, un policultivo y con un monocultivo de maíz. Entonces, bueno, me gustaría poder socializar ese trabajo. Vamos a ver si en este mes podemos hacerlo para compartir, digamos, un ejemplo claro de esto, de esta comparación que se presenta. Conocimiento, como les decía, conocimiento local, tradicional, basado en hechos, ¿sí? La historia se da de generación en generación, mientras que aquí en la agricultura industrial es tecnificado.
se basa en la ciencia convencional, se transmite por vía escrita a partir de, digamos, de esos estudios como tal que se realizan y tiene una amplia difusión porque, pues, digamos que es información de desarrollo tecnológico y técnico. Cosmovisión, cómo se ve el mundo, ¿sí? ¿Cuál es la visión que se tiene del mundo? La agricultura, desde la agricultura familiar, entonces podemos entenderla como una visión ecocéntrica, ¿sí? Es decir, la naturaleza es una entidad, es viva y es sagrada y por tanto debe respetarse, ¿sí? Entonces lo natural incluso se encarna en forma de deidad, por lo cual entonces se debe dialogar durante la apropiación. Hay comunidades indígenas que tienen precisamente, digamos desde la agricultura familiar, algunas personas lo pueden practicar, que es pedir permiso a la tierra para realizar sus cultivos desde el inicio de, digamos, de la siembra. Mientras que la agricultura industrial, pues es una visión absolutamente mercadocéntrica. La naturaleza simplemente es un sistema que se separa de la sociedad, ¿sí? Es independiente, las riquezas entonces deben ser explotadas, aprovechadas, pues con la potencialización que se da a través de esos conocimientos de ciencia y tecnología. Pasamos ahora, no sé si hay alguna pregunta, perdón, no, en relación a este tema. No, muy claro, profe. Vale, listo, muchas gracias, Milena. Bueno, entonces ahora pasamos a la visión del Estado. ¿Cuál es la visión del Estado de ese territorio o de ese suelo? A través de, digamos, de estos instrumentos es que el Estado diferencia los usos de suelo para planificar el territorio, ¿sí? El desarrollo del territorio. Yo entonces, este instrumento, pues todos lo conocemos, podemos hablar de plan de ordenamiento territorial o plan básico de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial. ¿En qué se diferencian estos? Depende del número de pobladores de la ciudad o del pueblo, ¿no? Así es, Santiago, muchísimas gracias. Entonces, digamos que si estamos hablando de un municipio que tenga más de 100.000 habitantes, ¿sí? Entonces estamos hablando, no sé, de Medellín, estamos hablando de unos grandes territorios, entonces estamos hablando del plan de ordenamiento territorial, mientras que en un esquema de ordenamiento territorial, pues son poblaciones inferiores a 30.000 habitantes. Y estos instrumentos entonces me permiten identificar, como les decía, cómo voy a planificar ese suelo del territorio para lograr un desarrollo armónico. Tiene una visión estratégica, es una planeación estratégica de mi territorio, porque yo defino cuáles son las estrategias a través de las cuales voy a asegurar un desarrollo armónico de todas las actividades que ocurren en ese lugar. ¿Sí? El diseño y adopción de instrumentos y procedimientos de gestión y actuación. Existen instrumentos específicos, muchos de ellos también ustedes los van a ver desde la asignatura que están viendo junto con esta de evaluación ambiental de proyectos urbanos, y es que para lograr un desarrollo de un proyecto, una edificación, un proceso de renovación, digamos, de una zona, pues hay unos instrumentos específicos que deben aplicarse como el plan parcial para lograr, digamos, ese desarrollo armónico. Entonces, se dan esos lineamientos y esos requisitos y desde la parte normativa se establece, digamos, en términos de infraestructura, de dotación, qué es lo que debe tener esa zona en esas proyecciones de desarrollo, las vías, las características de las vías que deben tenerse, etcétera. Finalmente, también a través de estos instrumentos, pues también se definen programas y proyectos específicos que estén orientados a ese propósito de cómo quiero ver mi territorio más adelante. Si existen conflictos del suelo, pues cómo gestionarlos o cómo manejarlos para lograr ese desarrollo armónico del territorio. Y eso lo vamos a ver un poco en nuestro segundo módulo, cuando, digamos, veamos algunas estrategias que se han dado con algunos conflictos de uso de suelo. Listo. Vamos entonces a resumir acá que el ordenamiento territorial, desde esa gestión que hace el Estado, pues está orientada a estos propósitos, ¿sí? A proteger y conservar los recursos naturales y el ambiente, hacer una administración correcta de ellos para garantizar y mejorar esa productividad, competitividad y sobre todo un desarrollo sostenible del territorio.
¿sí? El componente ambiental sí o sí viene a tomar un valor importante y es, digamos, uno de los criterios relevantes para ese ordenamiento territorial. Debe estar orientada a mejorar la calidad de vida, a establecer proyectos de vivienda, porque digamos que se espera que haya un crecimiento de la población, un desarrollo de la población, el espacio público, servicios públicos, todos estos tipos de espacios que se necesita para asegurar los bienes y servicios que necesita esa población. Es una visión concertada, como les decía. La visión que yo tengo de esa planificación tiene que ser a largo plazo, no puede ser a corto y a mediano plazo, sino que tiene que ser concertada, tiene que ser acordada de cómo quiero ver al territorio a mediano y a largo plazo y qué necesito hacer desde ya para poder lograrlo. Promover adecuada localización de actividades para disminuir conflictos de uso de suelo. Las actividades que se desarrollan, si se están dando algunas en unas zonas con conflicto de suelo, cómo es posible, cómo puede lograr armonizar, cómo se puede lograr armonizar esa reubicación de esas actividades, o quizá sea necesario considerar un cambio de uso de suelo en un territorio específico. Y asimismo orientar los recursos públicos y direccionar, o sea, mostrar a la inversión privada esos espacios como tales y esas oportunidades de inversión para que de esta forma ese desarrollo territorial pues sea, digamos, una gestión y una administración de forma coordinada para que los recursos, tanto de la inversión privada como los recursos públicos, pues se ejecuten de forma eficiente. Acá tenemos entonces algunos ejemplos en cuanto a los usos de suelo. Yo puedo tener usos de tipo agropecuario, áreas protegidas, explotaciones de recursos no renovables, ganadería, ¿sí? Zonas. Por ejemplo, en áreas protegidas puedo tener, digamos, bueno, aquí te puedo identificar también zonas de reserva forestal, resguardos indígenas de territorios colectivos de comunidades negras, puedo identificar usos agrícolas y aunque no es lícito, pues los cultivos ilícitos ocurren, es una situación que ocurre en nuestro territorio y debe reconocerse como parte de él en las situaciones, digamos, en las zonas donde desafortunadamente pasan y pues hace parte de esas estrategias de cómo dar cara a esas situaciones para poder cambiarlas. Ahora bien, pasamos a comprender, a definir, digamos, la actividad agropecuaria. La actividad agropecuaria se entiende como específicamente un sistema productivo. Ya vimos vemos que entonces hay una interacción en ese territorio, ¿sí? Hay insumos, hay técnicas de desarrollo de esa actividad, hay una mano de obra específica a través de la cual entonces yo voy a obtener un producto. Ese producto, digamos, a partir de ese proceso productivo de tipo agropecuario, pues voy a obtener un producto de tipo agrícola o animal. ¿Sí? La fuerte influencia del medio rural pues es clara porque es el territorio donde se desarrolla esta actividad. Ahora bien, entonces, cuando hablamos de actividad agropecuaria, estamos hablando de actividades agrícolas o actividades pecuarias, ¿sí? Pero también entonces debemos reconocer la posibilidad, digamos que estas son las tradicionales, ¿sí? Como las que nos hemos habituado a desarrollar en nuestro país y bueno, y en otros países, pero también existen sistemas agroforestales en la producción agropecuaria que son los que debemos reconocer, digamos, como sistemas que tienen grandes oportunidades y que se han fortalecido y se desarrollan, digamos, en la actualidad. Juliana, no sé si quisieras de pronto participar desde, tú que trabajas, por ejemplo, desde los proyectos de, perdón, negocios verdes, no sé si quisieras compartir algo en relación, digamos, si has tenido contacto con este tipo de proyectos de sistemas agroforestales en la producción agropecuaria. ¿Estás ahí, Juliana? Bueno, entonces continuamos. Entonces, un sistema agroforestal específicamente para esta, digamos, para producción agropecuaria, entonces yo lo voy a entender como un terreno.
es un terreno específico donde vamos a descomponer la palabra. Entonces, agroforestal. Entonces, hay, digamos, hay árboles, hay plantas, ¿sí? Pero a la vez, digamos, si se usa para la producción agropecuaria, puede ser empleado para producción animal, ¿sí? Como por ejemplo la ganadería o también como para el desarrollo de un cultivo agrícola. Entonces, frente a, digamos, a las posibilidades que se puedan desarrollar ahí, este tipo de sistemas me permite reconocer que puede haber una interacción biológica entre esos elementos, esos elementos que interactúan acá, la población forestal y específicamente los elementos de producción o productividad que tengo, sea agrícola o sea pecuario, ¿no? Digamos que frente a esto también puede haber una asociación de, de esos elementos naturales que están ahí, que yo los hago, los integro como parte de mi actividad. Esas plantas, digamos, esos árboles y plantas que están en ese territorio, pues si yo voy a desarrollar una actividad ganadera, pues no voy a pensar en talarlos, en deforestar, que es lo que habitualmente ocurre cuando vamos a desarrollar, por ejemplo, una actividad ganadera, sino que logro integrar esos elementos naturales con esos elementos productivos bajo unos lineamientos específicos de ese espacio donde voy a desarrollar la actividad, ¿sí? De todo dependiendo de cuál es la actividad que voy a desarrollar. Y así entonces yo voy a estar aprovechando esos aspectos que son del entorno natural para favorecer mis actividades agropecuarias, ¿sí? Entonces tenemos una clasificación de esos diferentes sistemas. ¿Alguno de ustedes sabe, de pronto ha leído en el material de estudio cuáles son esos sistemas de clasificación de este tipo de actividades? ¿No? Bueno. ¿De cuál? Disculpe, profe, que no. De los sistemas agroforestales en la producción agropecuaria. No sé si son de esos agrosilvopastoriles Correcto. Sí, ¿sí? Santiago. Correcto, así es. Muchísimas gracias por tu participación. Entonces, nosotros podemos tener una clasificación y esto, el nombre es según los elementos que lo conforman, ¿sí? El que menciona Santiago. Sistemas silvopastoriles. Entonces, silvopastoriles me está hablando de silvo, de silvicultura, entonces me está hablando de la presencia de árboles, arbustos y los está combinando con producción animal, ¿sí? Producción pastoril, que serían animales como por ejemplo ganadería. ¿Sí? Pero entonces ese silvo no vincula cultivos, digamos, o actividades agrícolas de plantas, es solo silvopastoril, esos elementos naturales de árboles y arbustos junto con los de animales. Los silvoagrícolas, entonces son esos elementos de silvicultura, o sea, de árboles, elementos, arbustos, plantas que están interactuando con cultivos de producción agrícola, ¿sí? Entonces, algún cultivo específico se desarrolla en medio de ese sistema. Y aquí entonces cuando vemos esta combinación es cuando podemos hablar precisamente de los policultivos, o sea, puede verse esa integración, digamos, de esa diversidad biológica, porque no estamos hablando de un solo cultivo de esa producción agrícola específica que estoy desarrollando, sino que hay otros elementos, digamos, naturales ahí que están contribuyendo a esa riqueza, a esa biodiversidad digamos, que favorece la actividad. Y tenemos finalmente los sistemas agrosilvopastoriles. Entonces, silvo persiste acá, que son esos elementos naturales, como ya lo hemos dicho, y los agro, pues entonces que combina tanto actividades agrícolas como actividades pastoriles, ¿sí? Podemos tener incluso la interacción. Estos incluso se puede ver desde la visión de la permacultura, porque la permacultura lo que logra es rescatar precisamente todos esos procesos naturales, esos procesos, esos ciclos naturales y el beneficio, digamos, de esos elementos que interactúan entre sí para el desarrollo de una actividad, ¿sí? Entonces, digamos que el que yo tenga
unas gallinas, por ejemplo, en medio de una actividad, digamos, en medio de una actividad de una producción agrícola, un sistema agrosilvopastoril, quizá tengo unas gallinas, entonces esas gallinas se alimentan, digamos, de algunas semillas y de lo que está, digamos, en ese territorio, de esa fauna edáfica que tenemos ahí, y a su vez, entonces, las gallinas van a sacar provecho, digamos, de esos cultivos y de los elementos naturales, de los elementos silviculturales que se tienen ahí, y además, pues las gallinas van a ayudar a fertilizar, digamos, el suelo de ese cultivo. Entonces, son interacciones que buscan ese provecho específico del territorio. Bueno, ya entonces, seguido de esto, vamos a pasar a un tema que es muy interesante y que lo hemos quizá visto desde las actividades industriales, ¿no? La producción más limpia. La producción más limpia es una estrategia ambiental con un enfoque preventivo muy fuerte, o sea, es de tipo preventivo, ¿sí? Y se aplica a procesos, productos y servicios a fin de aumentar esa eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y el ambiente. Existen unos principios específicos de esta producción más limpia, ¿sí? Y estos son de manera general sin importar en el proceso, producto o servicio al cual se esté aplicando. Principio de precaución, ¿sí? Es identificar, digamos, riesgos de tipo legal que puedan derivarse de efectos, digamos, ambientales, efectos que pongan en riesgo la salud de las personas o, por ejemplo, a los trabajadores o a la misma infraestructura, que si no se toman las medidas necesarias y si llegan a ocurrir, pues tiene implicaciones legales para la empresa. El principio de prevención es anticiparme a digamos, a los riesgos como tal asociados, digamos, a ese proceso. Y frente a digamos, a esos riesgos que yo identifico, o esos impactos, pues voy a proponer soluciones específicas para que, digamos, se minimicen o se prevengan específicamente esos impactos, sea en términos de consumo, de agotamiento de recursos o, por ejemplo, de forma en la que se pueda incluso influir en el consumidor, facilitar, digamos, los medios para, por ejemplo, para que haya una correcta disposición de un material o repensar, digamos, también un diseño, el diseño de un empaque que me permita asegurar que el impacto como tal de su disposición pues va a ser menor porque este nuevo empaque es un empaque ecológico, o sea, busco tanto en el proceso como en la parte externa, puedo buscar esas estrategias a través del principio de prevención e integración. Yo debo ver mi proceso, mi cadena de valor como de manera integral, holística, ¿sí? Entonces es cuando ya incorporamos la visión del análisis de ciclo de vida. Ese sistema productivo lo veo, lo analizo desde el ciclo de vida para comprender cuáles son los impactos desde las mismas materias primas que estoy obteniendo hasta la disposición final, consumo y disposición final del producto. No me centro solamente en el proceso productivo, las tecnologías, los insumos que empleo, sino que voy de la cuna a la tumba, como lo decimos de forma comúnmente la producción más limpia. Y la producción más limpia entonces no es ajena a las actividades como aquí les menciono. Producción más limpia en la agroindustria. No es ajena para la agroindustria. Tenemos entonces dentro de los ejemplos más comunes de cuando hablamos de procesos, cambios en el proceso productivo, implementación de nuevas tecnologías que lo hagan más eficiente, cambios de tipo operativo, que ya no hago una actividad del proceso de una forma, sino que la hago de otra para hacer más eficiente un recurso, o cómo puedo hacer más eficientes los recursos para disminuir esa demanda de recursos. Pero ¿qué pasa, digamos, en la agroindustria? Podemos apoyarnos en esas actividades agroindustriales que se desarrollan, podemos apoyarnos en esos conocimientos desde esas otras prácticas que se pueden dar en ese territorio que fueran las que vimos, digamos, desde la agricultura familiar y ancestral, y de las comunidades étnicas.
un conocimiento ancestral, como prácticas de rotación de cultivos, mezclas de plantas perennes con plantas de ciclo corto, actividades de compostaje. Todos estos elementos me permiten hacer un reciclaje de nutrientes y reincorporarlos y también asegurar, digamos, que la conservación de esos nutrientes en el suelo para que no haya agotamiento del suelo. Desde la diversidad biológica, étnica, cultural, el poder innovar en prácticas que se realizan de forma colectiva, o sea, tratar de tomar de esas prácticas que se desarrollan para implementarlas en esos procesos agroindustriales, intercambio de productos y saberes también, el manejo integral de los recursos. El hacer un correcto manejo de todos esos insumos que estoy usando, quizá sustituir algunos, el uso de semillas criollas, el tener un banco de semillas como patrimonio de las comunidades, o sea, conservación de, digamos, de esa diversidad biológica que muchas veces por esos monocultivos se pierde. Entonces, podemos emplear muchas, digamos, prácticas que pueden entenderse desde la producción más limpia como una estrategia y esto es lo que también, digamos, reconocemos como prácticas agroecológicas, ¿sí? Que pueden, digamos, implementarse en los, digamos, que pueden identificarse esas oportunidades en los procesos agroindustriales para desarrollarlos. Y finalmente tenemos que hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que ya todos nosotros hemos escuchado sobre los objetivos de desarrollo sostenible, esa Agenda 2030 de las Naciones Unidas, porque desde el 2015 pues se establecieron estos compromisos para contribuir. Es un llamado al sector privado, a las comunidades, a las organizaciones de la sociedad civil, incluso a la academia, de cómo desde nuestro actuar, desde nuestro día a día podemos contribuir a esos objetivos de desarrollo sostenible para asegurar, digamos, que vamos a dejar para nuestros futuros hijos, nietos, para esas futuras generaciones, un futuro que sea vivible, que puedan disfrutar de lo mismo que nosotros hemos disfrutado. Desde las actividades productivas, la academia, el sector privado y el sector público, lo conocemos como objetivos de desarrollo sostenible y las Naciones Unidas, digamos que con un enfoque de educación ambiental, ha trabajado para, digamos, para las comunidades, para la población en general, digamos, otra forma de asimilar estos ODS, que es lo que, no sé si ustedes lo han escuchado como estilos de vida sostenible, ¿sí? Digamos que esas son como dos enfoques que está trabajando las Naciones Unidas para, digamos, para invitar a todos a contribuir a este tipo de objetivos, a estos compromisos. Entonces, para la agroindustria como tal, yo puedo, digamos, implementar junto con estos producción más limpia, yo puedo reconocer a qué objetivos de desarrollo puedo estar contribuyendo, por ejemplo, producción y consumo responsables, o agua y limpia y saneamiento, porque estoy haciendo un uso eficiente del recurso hídrico, o ciudades y comunidades sostenibles, quizá, o innovación, o energía asequible y no contaminante, etcétera. Puedo identificar esas propuestas que yo realizo, pues a qué pueden estar contribuyendo, ¿vale? Aquí hay algunas ventajas de la producción más limpia. Me voy a excusar con ustedes, apreciados estudiosos, porque no voy a entrar en detalle en ellas, porque a las 9 debo iniciar otra clase. Entonces, ustedes, sin embargo, pueden encontrar esta información en su material de estudio. Y de manera general, vamos a ver acá que para implementar una producción más limpia, pues hay un proceso, digamos, lógico que viene primero de reconocer mi proceso productivo. Es tomar datos de cómo se está desarrollando la actividad específica, hacer una reflexión de dónde se generan esos impactos, esas corrientes de desecho, porque la producción más limpia, en pocas palabras, es aprender a hacer más con menos, hacer más eficientes nuestros recursos, porque cualquier contaminación o cualquier desperdicio se entiende como una ineficiencia de proceso. Desde ese enfoque es que trabaja la producción más limpia. Entonces, yo hago esa reflexión sobre dónde se están generando esos desechos, por qué se están generando, voy a generar o voy a proponer opciones de cuáles son las opciones que yo podría implementar en ese proceso para lograr, digamos, esas estrategias de producción más limpia.
Analizo cuál es la viabilidad económica, técnica, ecológica, porque yo puedo decir, esta estrategia me puede asegurar, digamos, cero contaminación, pero es una tecnología que es muy costosa, que no está en el país y que realmente sería muy difícil acceder a ella, por lo cual no es viable. Entonces, hay que identificar las que son realmente alcanzables por parte del proceso, por parte de esa empresa, y la implementación ya y el control y seguimiento, los indicadores como tal a través de los cuales yo voy a monitorear y verificar que lo que yo planteé como una estrategia, digamos, de que la estrategia más viable para esa producción más limpia, pues va a permitirme lograr los resultados que estoy esperando. ¿Listo? Apreciados estudiosos, ¿hay alguna inquietud hasta el momento? De mi parte, no. Listo, bueno, Santiago, muchas gracias. Voy a compartir entonces en este momento la pantalla de nuestra aula para socializar las actividades evaluables que tenemos en esta oportunidad para este módulo 1. Ay, no, perdón, me equivoqué de aula. Disculpen un segundo. Listo. Entonces, apreciados estudiosos, como ustedes bien saben, según nuestro plan de formación y cronograma de actividades, ay, se me perdió. Ya. Listo, tenemos entonces acá que en este módulo 1 vamos a desarrollar dos actividades. La primera actividad es la evaluación del módulo 1. Tiene un peso de 25% en la nota y está disponible desde el pasado lunes hasta el próximo 7 de junio para que ustedes, por favor, verifiquen y entonces presenten la evaluación de forma oportuna. Y la actividad 2 es un estudio de caso. Identificación de afectaciones de la agroindustria y propuestas de mejora, tiene también un peso del 25% y esta va a estar disponible desde el 7 de junio hasta el 21 de junio. ¿Listo? Para que ustedes entonces puedan desarrollarla, vamos a pasar en este momento entonces a la actividad evaluable, nos dirigimos a módulos, posteriormente pasamos al módulo 1, en las actividades evaluables entonces tenemos la evaluación módulo 1, ya recordamos entonces las fechas y hay unas preguntas específicas, tienen 60 minutos para presentarlo y son 10 preguntas tipo Saber Pro. Listo. Para la actividad número 2, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Las competencias a alcanzar es que ustedes identifiquen esas afectaciones de las actividades agropecuarias en casos específicos con el fin de realizar propuestas para mitigar, minimizar y tratar los impactos acorde a los lineamientos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo quisiera aprovechar para invitarlos a todos ustedes a que quienes no se conocen con sus compañeros desarrollen este trabajo en parejas, digamos, a que desarrollen esta actividad en parejas. Quiero invitarlos a que interactuemos con otros. Yo sé que a veces, disculpen. Yo sé que a veces uno tiene, cuando ingresa a la especialización, pues hay cierta reserva digamos, hay cierta reserva en esas experiencias, pero es la mejor forma, a veces logramos encontrar, digamos, compañeros de trabajo que se vuelven aliados para toda la especialización. He tenido desde esta asignatura quienes se han animado a trabajar en equipo y de ahí en adelante han desarrollado todos sus trabajos de la especialización en conjunto porque logran una buena cohesión y trabajo colaborativo. Entonces, voy a dejar aquí especificado que se puede desarrollar en parejas la actividad, ¿listo? Para que ustedes lo tengan presente y si se animan, entonces pueden ustedes escribir, contactar a través del chat o a través de los mismos mensajes del buzón de Canvas, pueden contactar a sus compañeros para establecer con quién pueden trabajar esta actividad. Por otra parte, también quiero reconocer que el trabajo colaborativo es una oportunidad también de intercambio de conocimientos, desde la experiencia que ha tenido cada uno de ustedes en su ámbito laboral, entonces es una forma también de enriquecer ese conocimiento a través del desarrollo de esta actividad. ¿Y qué es lo que van a hacer entonces? Van a identificar una actividad a mediana o gran escala de tipo agropecuario, ¿sí? Entonces ya sabemos que es una actividad agropecuaria y entonces van a identificar una actividad puntual que genere impactos ambientales negativos al ambiente. Pues yo diría que todas las actividades en cierta medida generan algunos impactos negativos. Entonces aquí doy algunos ejemplos de cuáles serían esas actividades que pueden escoger.
La idea es que, lo ideal es que ustedes reconozcan un caso real, que busquen información de una empresa real que esté ubicada en una zona específica, ¿sí? Una finca, una vereda, digamos, para que ustedes puedan reconocer unas características reales de esa agroindustria, ¿sí? Digamos que no, la idea no es reconocer una agroindustria como proceso de forma genérica, sino que vamos a hablar de ubicaciones concretas en nuestro territorio, ¿listo? Van a describir con claridad ese caso que van a estudiar, ¿sí? Que van a trabajar. ¿Dónde ocurre? ¿Sí? ¿Cuáles son los actores que están relacionados con ese caso específico? ¿Cuáles son los trabajadores? Entonces, por ejemplo, los trabajadores de la industria, autoridades locales, ambientales, población beneficiada, perjudicada, etcétera. Van a identificar cuáles son esas actividades que realiza la agroindustria. Van a hacer un listado de las actividades. Entonces, por ejemplo, van a centrarse en la actividad específicamente que se da agrícola. O sea, no vamos a ir hasta la comercialización, digamos, el transporte, sino que pueden entonces ustedes especifican desde el arado hasta, no sé, ya hasta la cosecha o hasta la comercialización. Ustedes definen desde dónde hasta dónde van a describir esa serie de actividades. Entonces van a señalar es recomendable que esas actividades puedan quizá considerarse como fases del proceso, ¿sí? La siembra, la cosecha y la venta, ¿sí? Van a describir problemas ambientales que estén asociados a esa agroindustria, ¿sí? Y pues a ese lugar como tal físico que ustedes han identificado. Van a describir causas y consecuencias. Entonces, van a buscar información confiable en bases de datos, artículos que se relacionen con el tema para soportar precisamente esas causas o consecuencias que derivan de esta agroindustria, ¿sí? Y para esto, entonces, ustedes van a realizar un árbol de problemas donde van a identificar el tronco como el problema central que ustedes van a trabajar, una problemática ambiental central, y van a reconocer cuáles son esas causas y consecuencias. ¿Listo? Ahora, frente a ese, digamos, ese análisis que ustedes desarrollaron de las actividades que identificaron, así como esos problemas ambientales, esas causas y consecuencias, pues van también a identificar entonces 4 impactos negativos específicamente en cada componente socioeconómico. Es decir, 4 impactos socioeconómicos, 4 impactos bióticos y 4 impactos abióticos que ocasiona esa actividad agrícola y pecuaria, o bueno, la actividad que ustedes hayan elegido, ¿sí? Con su respectiva asociación a, digamos, a la actividad en una actividad y componente en una matriz como esta. Entonces, ustedes, por ejemplo, indicaron, la fase del proceso es siembra. Entonces, van a plantear, digamos, algunas actividades acá. No es que, les aclaro, apreciados estudios, no es que debamos diligenciar esta matriz completamente, identificando para cada uno de estos digamos, para cada una de estas actividades. O sea, vamos a identificar al menos 4 impactos negativos para el componente abiótico, ¿sí? Entonces, 4 puede ser para esta primera actividad, 1 impacto en agua, para esta tercera actividad, 1 en aire, para esta actividad, entonces, 1 en suelo y otro en aire para la sexta actividad, ¿sí? O sea, son en total 12, ¿sí? 4 socioeconómicos, 4, digamos, bióticos y 4 abióticos, ¿listo? No sé si sea clara entonces esta matriz como tal, para que ustedes la desarrollen. ¿Sí viene siendo clara, apreciados estudiosos? Una inquietud. Bueno, entonces, esa matriz la hacemos con todas las fases de ese proceso, o sea, desde la extracción de la materia prima, pues como, o por procesos de como esa actividad, no sé. Tú defines cuáles son las fases que vas a describir. No tienes que hacerlo, por eso yo les digo, no tiene que ser hasta la comercialización, el transporte. Puedes centrarte en unas fases agrupadas específicas del proceso, ¿sí? O sea, si estoy hablando de un cultivo, un monocultivo, entonces digamos el arado, digamos la fase de la siembra, ¿qué necesita el arado? Digamos la parte de fertilización, ya la siembra como tal de las semillas y el riego, ¿sí?
Entonces tú defines cuáles son esas fases que vas a trabajar acá. Lo que quiero decirles es que no vayan a diligenciar todas estas casillas como, digamos, que sea absolutamente impactos para todos, cada una de estas actividades. No, en total yo les digo, en una matriz así van a identificar esos 4 impactos, o sea, por cada uno de estos componentes. Yo veo en esta sección, voy a ver 4 impactos. En esta veo otros 4 y otros 4. Tienen que ser solo 12 para que no vayan a extenderse, pues que no sea tan extensa la actividad. ¿Listo? Listo. Bueno, Gracias. vale, con gusto. Y entonces ahora van a hacer, argumentar mínimo 2 acciones desde los objetivos de desarrollo sostenible y desde la producción más limpia, ¿sí? A través de los cuales entonces se deben establecer, digamos, para mitigar, prevenir, o sea, compensar, minimizar esos impactos que se hayan identificado. Y esos los van a relacionar entonces con los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que les sugiero es, digamos, una tabla como esta. Entonces, ustedes tienen 12 impactos en total, ¿cierto? Entonces, vamos a plantear los impactos acá. La medida propuesta, ¿cuál es? Ustedes van a indicar simplemente si es de prevención, reducción, mitigación, compensación y van a indicar cuál es el ODS relacionado, ¿vale? Ahora, finalmente, apreciados estudiosos, y me excuso con ustedes porque es que tengo una clase que ya debo iniciar. Entonces, vamos a desarrollar esta actividad, ¿sí? Vamos a publicar, digamos, esto es un foro, entonces vamos a publicar esta actividad en el foro, ¿sí? Y finalmente, cada uno de ustedes va a consultar la participación de un compañero en el foro, ¿sí? Y según la actividad que haya seleccionado, van a buscar unos documentos, complementos, para sugerirle a ese compañero en una segunda participación en el foro al menos 3 textos complementarios, ¿sí? Donde se va a indicar cuáles son las palabras claves utilizadas en la búsqueda, el nombre completo del autor, la fecha de publicación, nombre del artículo o libro y el nombre de la base de datos donde se encuentra el recurso bibliográfico. Rápidamente me voy a dirigir, apreciados estudiosos, a la biblioteca para digamos, buscar específicamente, hacer un ejercicio de búsqueda y mostrarles dónde está la información. Recordemos que en la guía didáctica hay un video tutorial para recursos electrónicos, pero digamos que yo encuentro este artículo que me parece interesante. Hago clic aquí y no en ir directamente al recurso. Aquí tengo la información de los autores, un resumen y aquí está la base de datos, catálogo. Este es un recurso físico del catálogo de la Universidad Manuela Beltrán, sede de Bogotá. ¿Listo? Aquí, de esta forma, es que ustedes van a conseguir esa información que les solicito en la descripción de la actividad. ¿Sí está claro esto último, apreciados estudiosos? Entonces, resumo. La actividad como tal, el trabajo que ustedes van a presentar, lo presentan como es un documento en Word con este contenido, con los elementos que se solicitan acá, y esa es su primera participación en el foro. En la segunda participación en el foro, lo que van a hacer es revisar el trabajo de algún compañero o de 2 compañeros que hayan trabajado en equipo y van entonces a revisar que según ese tema específico que haya trabajado, en la actividad agropecuaria que haya elegido su compañero, van a buscar dos recursos en la biblioteca de la UMB que vayan a sugerirle a sus compañeros en esa segunda participación en el foro, indicando estos elementos. ¿Listo? Apreciados estudiosos, como último, hago como sugerencia que revisen los criterios bajo los cuales es calificada esta actividad. Estos son los criterios bajo los cuales yo voy a hacer la retroalimentación, por lo cual, si queremos obtener un desempeño alto, la invitación es a que revisemos estos requisitos para obtener un puntaje satisfactorio. ¿Vale? Sí, Vale, señor. Bueno, apreciados estudiosos, me excuso terminar tan rápidamente esta clase, pero ya me están esperando en la otra sala. Les agradezco muchísimo a ustedes su atención, su participación en esta sesión. Les recuerdo mis datos de contacto. Mi correo electrónico ivon.angulo@umb.edu.co. Me pueden consultar a través también del buzón de Canvas, la bandeja de entrada, o mi número telefónico 311-218-8531. Más tarde estaré compartiéndoles en el aula la grabación de esta sesión para que ustedes puedan consultarla posteriormente. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme a través de estos canales y yo con gusto estaré atendiendo prontamente sus solicitudes. Un feliz fin de semana para todos. Igualmente, gracias. Gracias, un muchas buen descanso. gracias.